Hola de nuevo. En el primer video de estos tutoriales ya hablamos de la fuente. Fíjense, voy a utilizar esta opción de tachar para cancelarla. Hablamos de cómo poner la fuente para un texto académico, párrafo justificado, la sangría sin tabular, cuestiones que probablemente ya manejan, pero siempre es importante tenerlas en mente, sobre todo en nuestro ámbito, ¿no? Que es el de la academia, humanidades, etcétera. Ahora vamos a hablar un poco de estos aspectos, interlineado, lo anterior pero aplicado a las citas largas, y algo que se llama estilos, que es una opción bastante útil a la hora de ya empezar a montar nuestros textos a través de este tipo de procesadores. Finalmente hablaremos de las inserciones al pie. Entonces, vámonos de nuevo a nuestro texto modelo. Estamos aquí trabajándolo. Y algo muy importante, el interlineado del párrafo. En este documento ya está casi hecho, pero lo convencional, o sea, es importante repasarlo. A veces nuestros procesadores de texto nos lo dan así sencillo. A veces nuestros procesadores de texto le agregan espacios entre los párrafos. Fíjense, estos espacios que hay entre un párrafo y otro se utilizan más en los sistemas anglosajones porque ellos no utilizan sangrías. Pero nosotros sí utilizamos sangría, entonces los espacios son innecesarios y brincan mucho con los formatos que solemos utilizar. Entonces, para darle una forma más estandarizada, más uniforme, en los sistemas hispánicos se acostumbra el interlineado 1.5, como seguramente ya lo han visto. En las tesis, si ustedes escriben tesis, probablemente verán que les piden un 2.0, dependiendo de la institución, pero la regla suele ser 2.0. Y muy importante, algo que es pésimo, bueno, muy complicado para la corrección de estilo y el montaje de los textos, es dejar estos espacios entre párrafos. Entonces, siempre tengan mucho cuidado de buscar en este mismo botón donde hemos estado viendo el interlineado, que está en la barra de herramientas, siempre observen esta opción, quitar espacio antes del párrafo y también quitar espacio después del párrafo. ¿Vale? Ahora, en algunos procesadores o en algunas versiones de Word, algunas de LibreOffice, a veces sucede que solo unos párrafos tienen espacio entre ellos y otros no. Por ejemplo, aquí le agregué el espacio a este, antes y después, y a estos no, a los demás no. Entonces, si yo lo selecciono y pico la opción, va a aparecer como si ninguno tuviera. Pero si se fijan, este párrafo sí lo tiene. Es muy importante observar esto, parecen detalles y minucias insignificativas, pero corren el riesgo de dañar todo nuestro formato. Entonces, muy atentos a este aspecto. Mi consejo es, siempre que inicien la redacción de un documento, elegir todo el texto que tienen hasta ese momento, agregarlo como si quisieran que estuviera y después quitarlo. Solo así se pueden asegurar de que ningún párrafo lo tiene. ¿De acuerdo? Es muy importante, parece una minucia, parece nada más una pérdida de tiempo, pero no, en realidad ese consejo que les estoy dando les va a ayudar muchísimo en el resto de su carrera. Bien, entonces ya hablamos de interlineado y ahora vamos a reunir todos estos aspectos a la citación larga. En otro tutorial, más adelante, probablemente la próxima semana, hablaremos de aparato crítico, es decir, cómo usar el sistema APA para citar y establecer referencias, etc. Pero en esta ocasión me interesa de una vez adelantar algo de eso. Si se fijan, en este texto hay una cita larga. Vamos a buscarla aquí. Esta cita larga está mal hecha. Probablemente ya han o están adivinando por qué. Sí, está al final de un párrafo. Se está citando a Mikhail Bakhtin en sus ideas sobre el carnaval. Y abre comillas, ponen cursivas. Disculpen, pone cursivas y cierra comillas. Aquí hay varios errores. El primero es que una cita así de larga
una cita así de larga no puede ir unida al párrafo anterior. Las citas largas se separan. ¿Cómo saber que estamos hablando de una cita larga? En APA, las citas largas son cuando rebasan 40 palabras. No se preocupen, no tienen que contar cada una de las palabras. Aquí el secreto es este. Seleccionan el párrafo, ya sea con el clic, dejándolo picado y seleccionando todo el texto, o también pueden utilizar el clic, dar clic, aquí se los escribo. Este es otro tip. Clic más la tecla Shift. Y dejan eso, el clic presionado. Disculpen, no me da tiempo de corregir el video entero, entonces aquí me equivoqué. No es clic más Shift, es Shift y simplemente las teclas, las flechas que indican hacia arriba, abajo o a los lados. Lo voy a hacer en este momento. Estoy presionando la tecla Shift y voy a desplazarme hacia arriba con el teclado. Y fíjense, me selecciono un renglón, otro renglón, otro renglón, otro renglón, o hacia los lados, izquierda, derecha. ¿De acuerdo? Disculpen por la pequeña confusión, ya lo tengo muy automático y no lo había vuelto a pensar. En fin, entonces aquí el tip es ese. Ustedes seleccionan todo su párrafo y aquí abajo a la izquierda en Word tenemos esta opción que cuenta palabras. ¿Ya se fijaron? Abajito en esta barra delgadita dice 115 palabras de 2413. Eso quiere decir que todo el documento tiene 2413 y las que yo seleccioné tienen 115. Si le doy clic a esto, también me despliega otras cuestiones. Las palabras que seleccioné, las páginas que estoy seleccionando, el número de caracteres sin contar los espacios, el número de caracteres con espacios. Les recomiendo explorar estas opciones porque son muy útiles cuando uno tiene este tipo de dudas, ¿vale? Entonces, evidentemente este es una cita larga porque rebasa las 40 palabras. Ese es el criterio en el sistema APA. Ahora, en otros sistemas, el criterio es simplemente que rebase 4 renglones. Si pasa, disculpa, que rebase 3 renglones. Si pasa de 3 renglones y empieza un cuarto, entonces ya se considera una cita larga en sistemas como el tradicional hispánico, el latino, el MLA, el Chicago, etc. En el instituto nosotros manejamos APA, entonces el criterio es el de las 40 palabras. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya sabemos que es una cita larga, ya sabemos que tenemos que cambiar el formato y aquí el primer error es que las citas largas no llevan comillas. Una cita larga nunca lleva comillas porque el cambio de formato nos va a indicar que es una cita. Ahora, el segundo error es que está en cursivas. Ya desde hace muchas décadas, ninguna cita lleva cursivas en ningún sistema. Entonces nunca utilicen cursivas para las citas. Ya saben cómo desactivarlas, le picamos a este botón que tiene una K. A veces es una I, dependiendo del procesador, de la versión, del idioma. Le picamos, le quitamos las cursivas. Y para las citas largas, el interlineado tiene que ser sencillo para que se distinga justamente del resto del cuerpo. En algunos sistemas, a veces en el APA, dependiendo del medio editorial de la publicación, no nos piden el interlineado sencillo, pero por lo general sí va a ser así. Para eso es importante fijarse en lo que nos pide cada medio. Y ya que tenemos esto, dejamos seleccionado eso y movemos la sangría del párrafo. Pero fíjense, aquí para mover la sangría voy a agarrar el triangulito de abajo. Se fijan que tiene una rayita, le pico en la rayita y esa rayita me permite mover todo el párrafo completo. En APA se acostumbra 1.27, que es justamente la rayita que está después del 1 en la regla. Entonces vamos a dejarlo como en APA y ya tenemos nuestra sangría del párrafo de la cita. Lo último es que las citas largas necesariamente van un tamaño abajo de la letra del cuerpo. Es decir, si en el resto del cuerpo yo estoy manejando Times New Roman 12, porque es el formato que se suele pedir en la Academia Hispánica, en nuestra cita larga vamos a poner 11. ¿De acuerdo?
Si por alguna razón nos pidieran que el cuerpo tuviera tamaño 10, que el resto del cuerpo del texto tuviera tamaño 10, solo por decir un ejemplo, que sería poco común pero es posible, entonces nuestra cita va un tamaño abajo, 9. ¿De acuerdo? Cuando hablemos de APA revisaremos con más detalle estas cuestiones. Y aquí un tip, hay otras formas de hacerlo, pero si ustedes tienen prisa, porque el otro camino es más complicado, es importante dejar un espacio entre el párrafo de la cita larga y el párrafo que sigue. Esto es para ayudar al lector a que sea más fácil la lectura. Hay otra forma más precisa y correcta de hacerlo, pero en un trabajo, por ejemplo, de final de semestre, este uso es bastante válido porque simplemente es por comodidad de la vista del lector. En otro tutorial les diré cuál es la otra manera de hacerlo. Y bien, vamos a dejar entonces este video hasta aquí.